participantes, buenas tardes. Les habla su facilitadora Valeria Guaramat. Bueno, en esta oportunidad vamos a dar desarrollo al último módulo de la unidad, ¿ok? Relacionado con lo que es la seguridad social en Venezuela. Ya la actividad evaluativa correspondiente a este módulo se encuentra cargada en plataforma. Entonces, bueno, muchachos, voy a estar atenta esta semana a cualquier duda, inquietud que ustedes puedan presentar, bien sea con el desarrollo de la unidad, ¿ok? O con el desarrollo de la actividad evaluativa. Entonces, bueno, vamos a dar inicio a nuestro último módulo. Entonces, bueno, vamos a conceptualizar lo que es la seguridad social. La seguridad social se refiere a ese conjunto de medidas y políticas que son adaptadas por un Estado, ¿ok? Para proteger a los ciudadanos que se encuentren en una situación de vulnerabilidad, ¿ok? ¿Como cuáles? ¿Como cuál situación de vulnerabilidad? Bueno, como la vejez, la invalidez, el desempleo, ¿ok? Enfermedad, la maternidad, ¿ok? Entre otros riesgos sociales con el objetivo de garantizarles una calidad de vida digna en dichas situaciones. Perfecto, entonces, bueno, seguidamente tenemos lo que es ya el sistema de seguridad social venezolano. Cuando nos referimos al sistema, okay, de seguridad social, estamos hablando del conjunto de instituciones, ese conjunto de políticas y normativas legales, okay, que tienen como objetivo garantizar la protección social de los ciudadanos dentro del territorio venezolano, de los ciudadanos en Venezuela. Okay. Este sistema de seguridad social está basado en los principios de solidaridad, universalidad, equidad, eficiencia, participación y corresponsabilidad entre el Estado, los trabajadores, empleadores y la sociedad o colectivo en general. ¿Ok? Entonces, bueno, ya sabemos que cuando hablamos del sistema de seguridad social venezolano, nos referimos al conjunto de instituciones y normativas legales, ¿ok? Que tienen como objetivo, bueno, garantizar la protección social de los ciudadanos que se encuentren, como hablamos anteriormente, en situaciones de vulnerabilidad. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a hablar ya de cuáles son esas bases constitucionales y legales de la seguridad social en Venezuela. De primera mano, pues bueno, vámonos con el artículo 86 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en donde se reconoce el derecho de toda persona, ¿ok? De todo ciudadano al acceso de la seguridad social como un derecho humano fundamental. Seguidamente, en el artículo 87 de la misma Constitución, encontramos establecido que la seguridad social es obligatoria para todos los trabajadores y trabajadoras. ¿Ok? Eso que se encuentran en relación laboral de dependencia. Tenemos entonces el artículo 89, donde se garantiza la protección a las personas en situación de vejez, discapacidad, desempleo, enfermedad, maternidad y otros riesgos laborales. Nos referimos entonces en este artículo 89 de la Constitución a esas situaciones de vulnerabilidad a las cuales pueden estar expuestas, ¿ok? Los ciudadanos dentro del territorio de Venezuela. Además de la Constitución, ¿ok? Existen leyes y normativas específicas que se van a encargar de regular la seguridad social en Venezuela. Tenemos entonces la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, Ley del Régimen Prestacional de Empleo y la Ley del Seguro Social. ¿Okay? Estas son las leyes principales que se encargan de normar, ¿okay? Y de regular lo que es el sistema de seguridad social en Venezuela. Veremos entonces cómo se encuentra estructurado el sistema de seguridad social en Venezuela. Este sistema de seguridad social está compuesto por diferentes sistemas y regímenes, ¿ok? De carácter prestacional que se encargan de ofrecer protección en diversas áreas, ¿ok? Estos sistemas prestacionales se encuentran regulados por la ley orgánica, ¿ok? De la seguridad social y el conjunto de leyes ordinarias que deben promulgarse siempre en el seno de la Asamblea Nacional o providencias administrativas de esas entidades especializadas. Entonces, bueno, de primera mano, en cuanto a la estructura del sistema de seguridad social en Venezuela, tenemos el subsistema de pensiones, el subsistema de salud, subsistema de paro forzoso y capacitación laboral,
subsistema de vivienda y política habitacional, y muy recientemente el subsistema de recreación, ¿ok? De reciente creación, valga la redundancia, ese subsistema de recreación. Entonces, estos 5 subsistemas son los que componen el sistema de seguridad social en Venezuela. Tenemos entonces, ¿cuáles son esos aportes que deben realizar tanto los trabajadores como los empleadores a la seguridad social? ¿Ok? Vamos entonces con el cálculo del seguro social obligatorio. Nosotros cuando vamos a realizar aportes a la seguridad social, nosotros los realizamos con base al pago de cotizaciones. ¿Ok? Estas cotizaciones las va a realizar tanto el patrono, ¿ok? Como el trabajador, y estas se van a realizar con base, ¿ok? Al salario del trabajador. Esto se encuentra establecido en el Reglamento General de la Ley del Seguro Social. Entonces, bueno, aquí vamos a desgranar un poco cómo van a ser esos aportes a este sistema de salud. ¿Ok? Tenemos el aporte que debe hacer la empresa, que debe realizar el patrono, ¿ok? En cuanto al sistema de salud, va a variar entre el 9 y el 11% del salario, ¿ok? Dependiendo de la clasificación del riesgo de la empresa. Esta clasificación de riesgo, pues bueno, nosotros la encontramos en el seguro, en la ley de seguro social, ¿ok? Que nos dice aquí como estamos compartiendo en este material, que el 9% del salario semanal se refiere a empresas de riesgo mínimo, el 10% a empresas de riesgo medio y el 11% a empresas de riesgo máximo. ¿Ok? Entonces, bueno, el aporte del patrono va a variar de acuerdo vamos a decir, al porcentaje. Ese porcentaje depende, ¿ok? De la clasificación del riesgo, acuérdense, clasificación del riesgo de la empresa. El aporte, por su parte, que se le retiene al trabajador es equivalente al 4% de su salario. Pero aquí tenemos que tener algo bastante claro, que en el momento en que nosotros vamos a calcular los aportes del Seguro Social, debemos tomar en cuenta el salario semanal, no el salario mensual. Nosotros cuando vimos la clase de cálculos salariales, tomamos en cuenta que para calcular el cálculo semanal, tomábamos el salario mensual, lo dividíamos entre 30, lo multiplicábamos por 7. Al momento de nosotros realizar las cotizaciones no es así, ¿ok? La ley del Seguro Social cuenta con su propia fórmula, ¿ok? Para poder calcular el salario semanal. Entonces, vamos acá a como lo muestra el siguiente material. El paso número 1 para realizar el cálculo es determinar el salario semanal. Esto lo encontramos en el artículo 99 del reglamento. El salario semanal, ¿cómo lo vamos a calcular según esta ley? Vamos a tomar el salario del mes, ¿ok? El salario mensual del trabajador, ¿ok? Y lo vamos a multiplicar por 12 meses. ¿Por qué? Bueno, los 12 meses que componen el año, esto nos va a dar un salario anual. El resultado de esta operación la vamos a dividir entre 52 semanas, que son el número de semanas que componen el año. Entonces, de esta manera, el seguro determina lo que es el salario semanal. Entonces, este salario es el que yo voy a tomar en consideración para realizar los aportes a la seguridad social, al seguro social obligatorio. Recordemos, siempre cuando hablamos de aportes al seguro social, vamos a tomar en cuenta el salario semanal que tiene su propia fórmula de cálculo según el artículo 99 de la Ley del Seguro Social y que es una fórmula muy sencilla. Tomamos el salario del mes, como lo expresa aquí este material, el salario del mes, lo multiplicamos por 12 meses y finalmente lo vamos a dividir entre 52 semanas. El resultado de esta operación es el salario semanal. Seguidamente vamos a calcular el aporte mensual al Seguro Social, tanto el aporte del patrono como la retención que se va a realizar al trabajador. Recordemos que el aporte del patrono varía del 9, 10 al 11% de acuerdo al riesgo de la empresa, ¿ok? Y la retención al trabajador siempre va a ser del 4% del salario semanal, ¿ok? Aquí lo tenemos entonces. Aporte del patrono, multiplicamos el resultado de este salario semanal, ¿ok? Por el 9, por el 10 o por el 11, de acuerdo al riesgo que tenga la empresa, ¿ok?
y la retención al trabajador el 4% de su salario semanal. Entonces, aplicamos estos porcentajes según sea el caso, tanto el aporte del patrón o la retención del trabajador. Cuando ya tenemos ese aporte por semana, ¿ok? Nosotros vamos a proceder a multiplicarlo por el número de lunes que tiene el mes, ¿ok? Entonces, bueno, ya tenemos el aporte del patrono, vamos a considerar una empresa de riesgo mínimo, multiplicamos el resultado del salario semanal por el 9%, ¿ok? Ese producto lo vamos a multiplicar por el número de lunes que tiene el mes. Si son 4 lunes que tiene el mes, lo multiplicamos por 4, tenemos el total de aporte al patrono. Del mismo modo, la retención del trabajador, tomamos ese 4%, la multiplicamos por ese salario semanal, del mismo modo multiplicamos por el número de lunes que tenga ese mes y contamos con la retención total al trabajador. ¿Cuál va a ser el aporte final a la seguridad social, okay, o al seguro social obligatorio? La suma del aporte del patrono más la suma de la retención del trabajador. ¿Okay? Es súper sencillo realmente este cálculo. Lo que les digo que hay que tener siempre en consideración de primera mano, verificar el riesgo que tiene la empresa, ¿ok? Si es riesgo mínimo, medio o riesgo máximo, ¿ok? Verificar sus porcentajes. Seguidamente, aplicar la fórmula para determinar el salario semanal, fórmula propia que se encuentra en el reglamento de la ley del Seguro Social, calcular el aporte del patrono tanto del trabajador y multiplicarlo por el número de lunes que compone el mes y bueno, realizar el pago finalmente a lo que es la seguridad social. Tenemos el cálculo del seguro del paro forzoso. Se realiza exactamente del mismo modo, o sea, utilizando la fórmula de salario semanal que utilizamos para calcular la fórmula del seguro social obligatorio, ¿ok? Pero entonces aquí pues vamos a tener siempre unos porcentajes fijos. Para el régimen prestacional de empleo o paro forzoso, ¿ok? Nosotros vamos a tomar en consideración el 2% de aporte para el patrono y el 0,5% de retención al trabajador. Entonces, tengamos en cuenta que el paro forzoso o el régimen prestacional de empleo busca brindar apoyo, asistir a esos trabajadores dependientes o por cuenta propia también cuando pierden su trabajo por cualquier motivo, ¿ok? Ya sea por despido injustificado, por renuncia justificada, ¿ok? Terminación del contrato u obra o por razones de fuerza mayor. Entonces, bueno, recordemos entonces, para el cálculo del aporte mensual del seguro de paro forzoso, el patrono aporta el 2%, ¿ok? Del salario normal mensual y al trabajador se le retiene un 0,5% de su salario normal mensual. Del mismo modo, aplicamos la fórmula, el 2% del aporte del patrono, el 0,5% la retención del trabajador, multiplicamos por el número de lunes del mes y finalmente sumamos aporte del patrono a retención al trabajador y ese es el pago que nosotros vamos a realizar al seguro de paro, al régimen, perdón, prestacional de empleo. Cálculo del aporte al índice, al Instituto Nacional de Capacitación Socialista. El empleado o el trabajador, ¿ok? Las empresas, bien sean del ramo público o privado, ¿ok? Deben realizar tanto las retenciones como integrar, ¿ok? Vamos a decir, el 0,5% de las ganancias, ¿ok? Que fueron recibidas en el año. Utilidades o aguinaldos, esas bonificaciones de fin de año, ¿ok? Eso es lo que tiene que, vamos a decir, enterar el empleado. Al trabajador se le va a retener, como lo dice aquí el material, el 0,5% del pago de las utilidades únicamente. El trabajador, bueno, en teoría, se le va a retener el INSE una vez al año, en el caso de las empresas que cancelan las utilidades a fin de año, o en el caso de las empresas que cancelan las utilidades fraccionadas, entonces en cada pago, en cada fracción de utilidad, se le debe retener el 0,5%, ¿ok? Las entidades de trabajo aquí cambian, ¿ok? Las entidades de trabajo o la empresa o el patrono, en este caso, se le va a aplicar el 2%, ¿ok? de aporte.
Pero aquí los aportes al INSEE se van a realizar de forma trimestral, ¿ok? Al vencimiento de cada trimestre. Vamos a verlo. ¿A qué se le va a aplicar este 2% de la totalidad de los pagos efectuados a los trabajadores? ¿Ok? Porque concepto por el concepto de su salario normal. Se le aplica ese 2%, vamos a decir, al valor total del trimestre. Vamos a verlo aquí de una manera más clara. ¿Ok? Vamos a entender cómo se calculan los trimestres. El primer trimestre del año está comprendido por los meses de enero, febrero y marzo. Para el trabajo, para el empleador, para la entidad de trabajo, porque calcular vamos a decir, el aporte que corresponde va a sumar la totalidad de sueldos que pagó a todos los empleados en el mes de enero, la totalidad de sueldos que pagó en el mes de febrero y la totalidad de sueldos que pagó en el mes de marzo. ¿Okay? Eso me va a dar la totalidad de sueldos pagados en el primer trimestre. A esa totalidad de sueldos pagados es que yo voy a aplicar el 2%. ¿Ok? Y ese es el aporte que debe realizar la entidad de trabajo, que debe realizar la empresa, ¿ok? Al INSEE. Del mismo modo, en el siguiente trimestre, compuesto por abril, mayo y junio, sumamos la totalidad de sueldos de abril, la totalidad de sueldos de mayo, la totalidad de sueldos de junio, ¿ok? Y a este total global le aplicamos el 2% y eso representa el aporte que va a realizar la empresa al INSEE. Entonces, el INSEE, los aportes son trimestrales. ¿En qué momento pago yo al INSEE lo retenido, ¿ok? Al empleado o al trabajador en este caso, bien sea en enero, que nosotros cancelamos el último trimestre, que es octubre, noviembre y diciembre, lo cancelamos en enero, ¿ok? Con todas las retenciones que se realizaron por utilidades, o en el caso de un trabajador de una renuncia, ¿ok? Se tenga que calcular utilidades fraccionadas, ¿ok? Entonces, bueno, del mismo modo se debe aplicar la retención del INSEE y, por ejemplo, si el trabajador renunció en febrero, eso corresponde, lo debería yo sumar entonces vamos a decir, al monto que yo debo enterar al INSEE, ¿ok? Esto ya sería en el mes de abril. ¿Cómo se realizan los pagos? Olvidé comentarles. El primer trimestre, enero, febrero y marzo, se realiza el pago los 5 primeros días del mes siguiente. Quiere decir que se realiza en el mes de abril el pago al INSEE. Se entera ese aporte al INSEE. En el segundo trimestre, abril, mayo y junio, el pago de este trimestre lo va a realizar los primeros 5 días del mes siguiente. Lo va a pagar en julio. ¿Ok? Julio, agosto y septiembre lo pago este tercer trimestre, los primeros 5 días del mes de octubre, y finalmente octubre, noviembre y diciembre, ¿ok? Lo voy a pagar los primeros 5 días del mes de enero. Entonces, trimestre concluido, ¿ok? Trimestre que debo inmediatamente en el mes siguiente cancelar, ¿ok? Ese aporte al INSS. Entonces, como les comentaba aquí, pues bueno, aquí también lo refiere el material, los aportes del 2% se deben pagar dentro de los 5 días hábiles siguientes al mes vencido, al vencido trimestre. ¿Okay? Por ejemplo, como les comentaba, los primeros días de abril se paga el primer trimestre y así sucesivamente. Entonces, realmente son cálculos bastante sencillos, bastante básicos, y la clave del éxito está en siempre tener al día lo que son los cálculos, tener al día los pagos, ¿ok? Realizar ese aporte, ese pago a la seguridad social, como lo conviene la ley, como lo estipula los 5 primeros días de cada mes, para del mismo modo evitar sanciones, evitar intereses moratorios y, bueno, siempre tener al día lo que son los aportes a la seguridad social de los empleados. Finalmente tenemos lo que es la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente en el Trabajo, ¿ok? La LOXIMAT. Esta ley fue promulgada en el año 2005. ¿Cuál es su objetivo? ¿Con qué propósito? ¿Ok? De promover, regular y garantizar el derecho de los trabajadores a la prevención, condiciones y medio ambiente de trabajo seguros, idóneos, aptos, ¿ok? Y saludables en su contexto o en su entorno de trabajo. ¿Okay? Esta ley del mismo modo tiene como objetivo proteger la integridad física y mental de los trabajadores, prevenir accidentes de carácter o de índole laboral, enfermedades ocupacionales y mejorar las condiciones laborales en general. ¿Ok?
Entonces, bueno, la Loximat, vamos a decir que es una ley que, bueno, tiene bastantes detractores, del mismo modo como tiene también bastantes defensores. ¿Okay? Siempre se estipula o se comenta entre, vamos a decir, el conjunto de empresas, de empleadores, que esta ley, pues bueno, socava de alguna manera el derecho de los empleadores, pero vamos a estar claros que ejecutada de manera correcta, ¿ok? Aplicando los reglamentos, aplicando las políticas, las normas que allí se determinan incondicionalmente, o sea, vamos a referir que sí ayuda a proteger la integridad de los trabajadores de una organización. ¿Okay? ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a prevenir accidentes, se les da una, vamos a decir, una mejor calidad de vida al empleado dentro de su contexto laboral, ¿ok? Entonces, bueno, siempre, como yo les digo, toda ley bien aplicada, toda ley bien estudiada, ¿ok? Y que se aplique en tiempo correcto y espacio, siempre lo que nos va a generar pues a futuro son, vamos a decir, realmente son beneficios, ¿ok? Entonces, bueno, sigamos nosotros con los riesgos laborales. ¿Qué es el riesgo laboral? ¿Ok? Las clases y los grados de riesgo laboral que nosotros vamos a encontrar estipulados en la doctrina. El riesgo laboral, cuando nosotros hablamos de riesgo laboral, nos referimos a cualquier condición o situación que se encuentre presente en el ambiente de trabajo que pueda generar o que pueda causar daño o perjuicio a la salud de los trabajadores que allí se encuentran prestando sus servicios. Entonces, bueno, de acuerdo a la clasificación de la LOCHIMAT, tenemos entonces los riesgos físicos. Los riesgos físicos, como lo indica este material, están relacionados con factores ambientales como ruido, vibraciones, radiaciones, altas temperaturas, ¿ok? Entre otros. Los riesgos químicos están asociados a la exposición a sustancias tóxicas, venenosas, inflamables o explosivas que puedan realmente causar perjuicio a la salud del trabajador. Tenemos los riesgos biológicos, que estos están directamente relacionados con la exposición a agentes de carácter biológico, como bacterias, virus u otros microorganismos. Tenemos los riesgos ergonómicos, que está producido por una mala adaptación, ¿ok? Del puesto de trabajo, que de las condiciones de trabajo y las características físicas y mentales del trabajador. Tenemos finalmente los riesgos psicosociales, que están relacionados con factores organizacionales como el estrés laboral, violencia en el trabajo, vamos a decir discriminación, ¿ok? Entre otro tipo de factores. Entonces, bueno, muchachos, esto es un poco de lo que íbamos a abordar en nuestro módulo referido a la seguridad social en Venezuela. De verdad, como para finalizar, como les digo, de verdad es de suma importancia que las organizaciones, las empresas se encuentren al día con estos aportes a la seguridad social, ¿ok? Para evitar sanciones, para evitar problemas, vamos a llamarlo de índole o de carácter legal. Entonces, bueno, muchachos, la evaluación correspondiente a este módulo ya se encuentra en plataforma, como ya les había comentado. Entonces, bueno, estoy atenta a cualquier duda, cualquier inquietud, vamos a decir como cualquier inconveniente que se les pueda presentar en el desarrollo de su actividad evaluativa. Entonces, bueno, estoy pendiente. Muchachos, de verdad fue un gusto poder, bueno, contar con ustedes, ser su facilitadora durante este periodo académico. Muchísimo éxito al finalizar, pues bueno, su periodo y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Feliz tarde.